Hola de nuevo, mis amores. Regresamos con más jugosas novedades sobre la historia de Serkan y Özge. Sé que están igual de enganchados que yo porque, seamos sinceros, ¿a quién no le fascinan las historias de amor con un toque de misterio y ese salseo que tanto nos gusta? Prepárense porque hoy vamos a profundizar en detalles que hasta ahora solo se rumoreaban. Empecemos por el principio, ¿les parece? Como ya mencionamos, la magia entre Serkan y Özge surgió en el set de la serie que nos enamoró a todos. Pero, ¿cómo fue ese flechazo inicial? ¿Qué fue lo que hizo que estos dos talentosos actores se fijaran el uno en el otro? Pues bien, según fuentes cercanas, todo comenzó con una conexión muy fuerte, una sintonía que iba más allá de la actuación. La química era palpable. Dicen que durante los rodajes pasaban horas conversando sobre todo tipo de temas, sus sueños, sus miedos, sus experiencias, compartían risas, complicidades y hasta algún que otro secretillo. Se apoyaban mutuamente en los momentos difíciles y celebraban juntos los éxitos. Esa conexión tan especial fue el caldo de cultivo perfecto para que floreciera el amor. Uno de los detalles que me pareció especialmente romántico es que al principio, su relación era un secreto. Sí, amigos, un secreto. Durante un tiempo solo ellos dos sabían lo que sentían. ¿Se imaginan la emoción y la adrenalina de tener un romance secreto? ¡Qué emoción! Tenían que ser cautelosos, cuidar cada gesto, cada mirada, todo un juego de seducción. Y por supuesto, eso alimentaba aún más la pasión. Pero, ¿cuándo decidieron hacer pública su relación? ¿Cómo fue ese momento? Bueno, al parecer, fue una decisión muy meditada. Querían asegurarse de que su amor era lo suficientemente fuerte como para afrontar la exposición mediática. Y finalmente un día decidieron dar el paso. Hicieron oficial su amor con una publicación en redes sociales que, por supuesto, causó furor entre sus fans. Fue el momento en el que el mundo supo que Serkan y Özge eran pareja. Y hablando de redes sociales, ¿cómo han gestionado su relación en el mundo digital? Es una pregunta clave. Hoy en día, las redes sociales son una ventana al mundo, pero también pueden ser una fuente de presión y de críticas. Serkan y Özge, con su madurez, han sabido manejar muy bien esta situación. Comparten momentos especiales con sus seguidores, pero siempre con respeto a su privacidad. No exponen su relación en exceso, pero tampoco la ocultan. Han encontrado un equilibrio perfecto. Uno de los secretos que nos han revelado es que para mantener la chispa en la relación, es fundamental la comunicación. Ya lo mencioné antes, pero quiero profundizar en esto. Serkan y Özge se dedican tiempo para hablar, para escucharse, para entenderse. Si surge un problema, lo abordan de inmediato. No se guardan rencores ni silencios incómodos. Y sobre todo, se perdonan. Saben que todos cometemos errores y que lo importante es aprender de ellos y seguir adelante. Otro aspecto clave en su relación es el apoyo mutuo. Se animan y se impulsan el uno al otro en sus proyectos profesionales. Se alegran de sus éxitos y se consuelan en los momentos difíciles. Son un equipo, un dúo inseparable. Y eso, amigos, es algo muy valioso. Pero, ¿qué más nos han contado sobre su relación? Prepárense para los detalles jugosos. Nos han hablado de sus aficiones en común, de los viajes que han hecho juntos, de las pequeñas rutinas que han creado. Todo eso ayuda a fortalecer el vínculo y a crear recuerdos inolvidables. Uno de los secretos que más me ha gustado es que, a pesar de la fama y de la agenda apretada, siempre encuentran tiempo para estar juntos. Ya sea para una cena romántica, para ver una película en casa o simplemente para pasear por el parque, siempre se hacen un hueco en sus apretadas agendas. Y eso es algo que admiro mucho. Y hablando de sorpresas, no puedo dejar de mencionar las que se hacen el uno al otro. A Serkan le encanta organizar escapadas románticas sorpresa, y Özge es experta en preparar pequeños regalos personalizados. ¡Qué lindo es el romanticismo! Esos detalles demuestran el cariño que se tienen y lo mucho que se preocupan por el otro. Pero, ¿qué pasa cuando surgen problemas? ¿Cómo los resuelven? Según nos han contado, la clave está en la paciencia, la comprensión y el diálogo. No se dejan llevar por las emociones negativas y siempre buscan la forma de llegar a un acuerdo. Saben que las discusiones son inevitables en cualquier relación, pero lo importante es aprender a gestionarlas de forma sana y constructiva. Uno de los consejos que nos dieron es que en una relación,
es fundamental ser honestos. Decir lo que se piensa, expresar los sentimientos y no tener miedo a mostrarse tal y como uno es. La autenticidad es la base de cualquier relación sólida y duradera. Y por supuesto, no podemos olvidarnos de la importancia de la confianza. Confiar en la otra persona, creer en ella y apoyarla en sus decisiones. La confianza es el pegamento que une a una pareja y que le permite superar cualquier obstáculo. Pero, ¿qué más podemos aprender de la historia de Serkan y Özge? Mucho. Su relación nos enseña que el amor verdadero existe, que es posible construir una relación sólida y duradera basada en el respeto, la confianza, la comunicación y el apoyo mutuo. También nos enseña que la fama y la presión mediática pueden ser un desafío, pero que con amor y compromiso se pueden superar. Y sobre todo nos enseña que lo más importante es ser felices y disfrutar de la vida. Y ahora, mis amores, quiero compartir con ustedes algunos detalles que me han emocionado especialmente. Me contaron que a pesar de ser figuras públicas, intentan llevar una vida lo más normal posible. Disfrutan de los pequeños placeres de la vida, como ir al cine, cocinar juntos, pasear por la playa. Son personas sencillas y auténticas que valoran las cosas importantes. Y hablando de valores, me contaron que uno de los pilares fundamentales de su relación es el respeto. Se respetan mutuamente, respetan sus decisiones y respetan su espacio personal. Saben que cada uno tiene su propia personalidad, sus propios intereses y sus propios sueños. Y se apoyan mutuamente para que cada uno pueda desarrollarse plenamente. Otro detalle que me encantó es que son muy familiares. Valoran mucho el tiempo que pasan con sus familias y amigos. Celebran juntos los momentos especiales y se apoyan en los momentos difíciles. Saben que la familia es un pilar fundamental en sus vidas. Y por último, quiero destacar la importancia de la risa. Se ríen mucho juntos, disfrutan de las bromas y no se toman la vida demasiado en serio. Saben que la risa es una forma de conectar, de relajarse y de disfrutar de la vida. Hemos llegado al final de este vídeo y espero que hayan disfrutado de todos estos detalles. La historia de Serkan y Özge es una verdadera inspiración para todos nosotros. Nos demuestra que el amor puede ser posible, que se puede construir una relación sólida y duradera basada en el respeto, la confianza, la comunicación, el apoyo mutuo y sobre todo, el amor incondicional. Así que muchísimas gracias por acompañarme en esta aventura. Espero que hayan disfrutado tanto como yo. Y no se olviden, déjenme sus comentarios. ¿Qué les pareció la historia de Serkan y Özge? ¿Qué consejo les darían a ellos? Quiero leerlos. Comparte este vídeo con todos tus amigos y amigas, y por supuesto, no olviden dar me gusta. Eso me ayuda muchísimo a seguir creando contenido para ustedes. Y si todavía no lo has hecho, suscríbete al canal. Activa la campanita para que no te pierdas ningún vídeo. Nos vemos en el próximo. Un abrazo enorme. Y hasta la próxima.